¿Qué tal, amigos de Ácido Sonoro? Yo soy Lino y hoy estamos muy contentos, muy felices porque por primera vez vamos a hacer una pequeña dinámica. Les presento a mi querido amigo directo desde Colombia, El Chivato. Vamos a hacer una pequeña entrevista súper rápido y aprovechando vamos a jugar un poquito de Mario Kart mientras platicamos. Entonces espero les guste y ahorita nos vemos, ¿va? Muy bien, voy a elegir al Yoshi sin derechos. No sé qué estoy haciendo, pero esto. Ok, la gente no lo sabe, pero mi querido Chivato y yo, lo voy a decir Emilio porque se llama Emilio, pero Emilio y yo nos conocemos ya desde hace bastantes años, hace poquito más de 8. Y De que el Lino fuera legal. de hecho, sí, eso no muy mal. Vamos a... ¿Cuál te gusta, güey? ¿Qué te gusta? ¿La del rayito? Sí. De una vez les avisamos que no somos expertos, no sabemos jugar muy bien. Yo tengo un poquito más de 1 o 2 años que no juego nada. Y Tengo como 20. estamos platicando ahorita que quizás la última vez que Emilio jugó con Mario Kart, yo todavía no nacía. Entonces, pues vamos a intentar a ver qué pasa, ¿no? Les contaba, Emilio y yo nos conocemos ya desde hace unos poquito más de 8 años. Él viene directo desde Colombia y justo algo que me atrajo mucho a él en un inicio fue que, pues uno, escuchaba música muy similar a la mía y dos, teníamos valores muy similares y muchos de esos valores vienen a partir del punk rock. A mí me gustaría preguntarte, amigo, yo siendo mexicano no tengo mucho contexto de cómo es la escena del punk rock en Colombia. Entonces, sé que en México, por ejemplo, pues tuvimos quizás como varios exponentes bastante grandes, justo como Panda, como Allison en su momento, Tolidos, y sé que son muchas de esas bandas que en algún momento cruzaron el charco y dieron el paso hacia otros países en Latinoamérica. Pero me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que llegaste a ese género? ¿Qué fue lo que te atrajo a él en un principio? Pues fíjate que de manera extraña yo vine a conocer las bandas que tú dices cuando yo ya estaba metido en algo mucho más profundo. Yo comencé a escuchar punk rock porque me daban unos cassettes grabados con artistas. Mis familiares son unos familiares mayores que yo. Y dentro de esos cassettes yo escuchaba a The Offspring, a Bad Religion, a Pennywise, a Lagwagon y así. Y cuando ya estaba en bachillerato, fue como la onda de MTV cuando salieron estas bandas, sí, como Panda, Allison y ellos. Y les he cogido el gusto con el tiempo, porque en esa época, voy a ser muy honesto, como todo adolescente tarado, decía que eso no era punk. Entonces así fue como los conocí y realmente de los valores o de lo que yo conservo el punk es haber crecido desde, pues yo entré desde muy pequeño a la escena y más allá del punk rock terminé escuchando también hardcore. Claro. Y creo que el hardcore pues deja ciertas enseñanzas de manera personal y que si me las aplico correctamente puede tener una vida muy bonita, llena de valores. Sí, justo era algo que platicábamos ahorita fuera de cámaras, pero algo que me di cuenta y me he dado cuenta por el paso de los años es como esta diferencia o esta brecha generacional existe ya. Justo yo siempre he dicho que todos los caminos terminan llevando o a Descendants o a Bad Religion o justo como ese tipo de bandas con los te clavas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me pasó al revés. Yo empecé justo escuchando Green Day y Green Day como que me abrió la puerta a un mundo completamente diferente que creo que siendo adolescente como que terminas compaginando con él y termina siendo, cuando te clavas termina siendo una parte muy importante de tu vida. En mi caso, justo Green Day me abrió las puertas y me llevó para atrás. O sea, empecé con Green Day y de ahí investigar. Empiezas a investigar, te clavas, te das cuenta que hay muchas cosas que resuenan contigo en ese momento. Sí, correcto. De hecho, lo que más me unió a mí y a llegar a más bandas fue como ese sentido de investigación, porque cuando yo ya tenía como la potestad para buscar música, buscaba por Ares. Y muchas de esas canciones era como ahí abajito decían otros artistas, como se parece a, y entonces ya uno iba buscando por internet o en la tienda de discos o donde fuera que encontraran la música o hablabas con otras personas que tenían algunas similitudes. Normalmente eran como gustos por internet, porque estamos hablando de principios de los 2000, finales de los 90, en donde no había mucha gente o no conocías mucha gente que escuchaba lo mismo. Sí, claro. Y justo alguna vez lo he escuchado mucho con Longshot, que dice que hasta puede parecer exagerado, ¿no? Pero dice, güey, yo de repente veía gente con playeras de Rancid y los detenía en la calle para decirle, güey, tú y yo sabemos algo que las demás personas no saben, ¿no? Sí. Y se siente tal cual así, o sea, sabes que son como esas bandas que no compartirás con cualquier otra persona, porque no cualquiera le puede llegar a gustar, ¿no? Y no es como una cuestión elitista, sino más bien es como una cuestión como de gustos y también de
como de encontrar valor o sentido en las cosas que estás escuchando, ¿no? Hay mucha gente que quizás no le presta atención, pero creo que cuando te clavas un poquito, genuinamente te puede llegar a cambiar la vida, ¿no? Yo no confío en alguien que no aprecie la música a tal nivel. Creo que la música tiene un sentido muy importante y unos mensajes muy relevantes que brindar. O sea, realmente no confío en el artista que no da un mensaje y tampoco confío en la persona que escucha música y no entiende ese mensaje. O sea, que lo ve solo por disfrutar, creo que no escucha música. Pero yo no le creo, o sea, esa cuestión de solamente disfrutar, siento que guarda un significado más profundo realmente, ¿no? Total. O sea, no hay cosa que solamente hagas por una sola razón. Claro, además, mira sobre lo que hablaba Gastón sobre las camisetas, no sé si aquí sucedía, pero en épocas de mi adolescencia en Colombia, no conseguías esas camisetas, ¿sabes? O sea, Sí, era muy difícil. las armabas tú mismo. Claro. Y solo ponías el nombre o intentabas hacer el logo en una camiseta con pintura de tela. Y había gente que simplemente te paraba en la calle a preguntarte si de verdad conocías esa banda. Sí, yo claro. tengo una anécdota muy graciosa en un lugar que se llama Lourdes, en Bogotá, donde yo estaba montando tabla por el sector, el Chapinero, y tenía una camiseta de Seven Seconds. Ok. Pero estaba escuchando una banda de Bogotá que se llama Desorden Social, que toca ska punk. Sí. Entonces, cuando me pararon unos hardcoreeros a preguntarme si yo era un hardcore de verdad por tener una camiseta de Seven Seconds, me querían robar el Discman que cargaba porque escuchaba era ska. Entonces me decían, tú no eres hardcore porque estás escuchando ska. Y ese tipo de cosas que terminaban en un conflicto, como en ese caso, en mi anécdota, terminó rompiéndole la tabla en la cabeza al tipo porque escapar de ahí. Las épocas eran difíciles antes. Sí, justo igual, creo que, o sea, poniéndolo en retrospectiva, por ejemplo, a mí ya no me tocó como el Dime tus canciones de tu banda. ajá, justo como los señores, lo que nosotros conocemos como los señores, punk caifanes, ¿no? Que justo son estos señores gargajientos, dinosaurios del rock, que se la pasan juzgando y criticando los gustos de todas las personas solamente porque no compaginan con lo suyo. Creo que eso también es importante mencionarlo porque por lo menos en nuestro género es muy dado a ver que mucha gente joven no se acerca al género exactamente por ese tipo de personas, ¿no? Pero hoy en día, ¿sabes? Hoy en día ya se ven cosas distintas, porque yo creo que los que vivimos esa generación sí podemos decir que en algún momento lo fuimos, ¿sabes? O sea, mentiría, y yo también mentiría al decir como, no, porque yo hablaba así de la gente que escuchaba Panda, ¿sabes? Yo decía como, eso no es punk. Okay. Y sigo pensando, pero de hecho disfruto muchas canciones de Panda, ¿sabes? Disfruto muchas canciones y hoy en día las escucho porque siento que ya disfruto mucho más la música. Ya no lo veo como el aspecto de es que si no eres así, si no tienes la cresta, si no montas tabla, entonces no puedes ser mi amigo, como era antes, que era más sectorizado, de que eran los punks, los hardcore, los skin, etcétera. Hoy en día ya ves que hay hippies escuchando Turnstile de hardcore. Entonces, creo que han cambiado los chicos. Y para bien, ¿no? O sea, afortunadamente, ahorita creo que si te metes justo como a los perfiles de Spotify y te clavas en los playlists de las personas justo más jóvenes, te das cuenta que ahora es de que es muy común. Ay, güey, pues puedo escuchar Green Day, así como puedo escuchar Cristian Castro, así como puedo escuchar a Censo Piña, ¿no? O sea, ya no está ese factor... El que dirán. Del que dirán, exactamente. Entonces, gracias al cielo, las cosas ya funcionan de una mejor forma. Y afortunadamente también, pues tenemos las plataformas, ¿no? Como para acceder a esa música. Ya antes justo la piratería era vital para las personas para poder encontrar ese tipo de género, ¿no? Para poder encajar ahí en el momento adecuado. Además hay que aprender otras cosas, ¿sabes? O sea, para conseguir pareja después de los 30 tienes que saber perrear. Y por tirártelas de rockero no sabes perrear. Sí, justo. Como en México decimos mucho que por dártelas de rockero, no puedes bailar una buena cumbia. Y sí, me pasó, soy yo. Entonces que no te dé pena bailar una buena cumbia o un buen reggaetón, sí. Simplemente porque te la tiraste de rockero. Y justo me gustaría ir por ahí. Hace rato nos aventamos una muy buena plática con tus papás acerca de la influencia de, por ejemplo, justo como la música popular que existe en tu país, por ejemplo, en Colombia. ¿Qué influencia ha tenido, por ejemplo, justo este tipo de música como las cumbias? Todo lo que hizo Censo Piña en su momento. ¿Qué influencia ha tenido este tipo de música en tu música o en tu forma de percibir tu arte, ¿no? Yo creo que, a pesar de que es una mezcla de muchas sensaciones, creo que lo que más valoro de la música que se crea en mi país es la identidad, ¿sabes? Y se puede ver solamente en mi placa. Yo siempre que tureo voy con una placa de carro que dice El Chivato, Bogotá, Colombia. Y es porque más allá de decir que vengo de ahí, es recordarme a mí mismo que estoy en otro lugar representando al país, claro. ¿Sabes? Siendo parte de un proyecto 100% independiente, lleva un mensaje.
Y dentro de mis canciones también se ven cosas de mi país, ¿sabes? Por la forma en la que me expreso, la forma en la que hablo, la forma en la que hago los chistes durante el show y cómo me sorprendo de lo que conozco en nuevos lugares. Creo que eso es lo importante y lo que nos deja más allá. Porque cada vez que visito un nuevo espacio, lo primero que hago es como conocer su comida, hablar de política, porque me encanta, y creo que la música sí es política, y Tiene que ser política. tiene que ser política y tiene que tomarse un bando, ¿sabes? Y por lo mismo también conocer eso es entender que en Latinoamérica somos iguales. O sea, algo que me ha dejado el tour, como te lo decía anteriormente, es como tú vas a otro país quejándote del tuyo y te das cuenta que de nuevo en el que estás, viven lo mismo. Sí, y creo que justo eso es algo importante también que he visto mucho que te da el punk rock también. Soy pésimo. Qué vergüenza. Yoshi Negro, mira, ya me te pasaré. Algo que siento que te da mucho, o por lo menos a mí me ofreció mucho el punk rock en su momento, fue justo esa parte, tomar un bando, tener convicciones políticas claras, decir bajo tu propio entendimiento y con todas las herramientas que tienes alrededor, poder discernir entre, esto está bien, esto está mal, esto es importante recalcarlo, es importante hablar de esto, ¿no? Justo creo que el punk rock te da un poquito de ese entendimiento y también te ayuda como a ser claro con esas convicciones y sobre todo ser honesto, ¿no? O sea, Y a conocerte. Porque está bien lo que creas, no importa si eres de un bando o del otro. Hay mucha gente que no cree que los Ramones también eran de derecha haciendo punks, pero no importa lo que creas, simplemente defiéndelo y sé parte de eso. Y justo, fíjate qué curioso, hace rato, yo no me lo esperaba, pero justo Emilio me enseñó un video del vocalista de The Clash, en su momento escuchando un cassette de cumbias. ¿No podemos platicar un poquito de ese video? Sí, en los años 90, cuando Joe Strummer estaba como ingresando en su etapa solista de experimentación, Andrés Landeros, quien era un DJ de radio, le entregó un cassette en Europa a Joe Strummer de The Clash con varias canciones de cumbia colombiana que tenían a Lisandro Mesa, los Corredores de Magual, Andrés Landeros, que también hacía música. Entonces tenía toda una recolección de canciones para que lo inspirara, y dado eso, terminó siendo parte de uno de sus discos solistas, que creo que era con Joe Strummer and the Maskers o algo así. Ajá. Se llamaba. Y hay influencias de cumbia, teniendo en cuenta que The Clash siempre tuvo mucho interés por lo que pasaba en Latinoamérica, entiéndase por el disco sandinista. Sí, claro. No, y te das cuenta que justo como la similitud que tienen esos géneros, a pesar de ser muy distantes como sónicamente, pero básicamente nacen del mismo lado, ¿no? O sea, nacen a partir del barrio, nacen a partir justo como que... yo lo digo mucho con Oasis. Oasis siempre me ha gustado muchísimo por la cuestión de que siento que me están hablando a mí, ¿sabes? O sea, sí, le están hablando al morro que creció en el barrio, escuchando las cosas que tenía a su alcance y era hijo de obreros, ¿no? Entonces, como que hay, no sé, cierto nivel como de lenguaje universal, de que a pesar de que yo no hablar el idioma que ellos hablan, sé que están hablando de cosas que yo puedo vivir, ¿no? Y que vivimos los dos en su momento. Sí, fíjate, a mí me pasa mucho con mi banda favorita, que de hecho fue mi banda favorita ya después de ser adulto, que es Social Distortion. Yo recuerdo muy bien que cuando yo tenía como 15, 16 años, un punkero, no sé cómo le llaman acá, pero un punk de parque, de autodestructivo, un punk de esos, me dijo a mí como, tú no vas a entender esa banda hasta que madures mentalmente. ¿Y ese es? Y sí, porque yo al principio decía, eso no es punk, porque sonaba más country, sonaba más de otro estilo. Y fíjate, tanto ha influido en mí la música de Mayonnaise, tanto en mi vida como en lo que hago musicalmente, que técnicamente el folk de lo que me gusta y porque Johnny Cash y porque Bob Dylan es gracias a Mayonnaise y a todo ese ámbito. Y es la misma conexión que tú tienes con Oasis, porque lo que yo encontré en las letras de Mayonnaise fue honestidad, que eso también es algo muy importante que siento en la música. Escribir canciones de amor es muy sencillo. Te amo, te regalo las estrellas, te bajo el cielo o te extraño mucho, lloro todas las noches. No. Yo, por ejemplo, cuando escribo una canción, la escribo porque ya está que se me sale lo que voy a decir y lo que estoy viviendo. Y siento que durante estos casi 10 años del Chivato, cuando tú escuchas una nueva canción, vas viendo cómo se refleja el tiempo que va pasando en mí. Y creo que esa debe ser la base de la música, ¿sí? Debe ser honesta y debe ser con un planteamiento real y humano. Sí, claro.
Pues muy bien, amigo. Me gustaría aventarnos quizás una carrerita más, nada más para agregar un par de cositas que quedaron pendientes. Para volver a perder. Para perder. Vamos a hacerlo súper rápido. Vamos a ver, elegir un... Pues voy con bebé Luigi. Justo ahorita que hablabas como de esta figura acerca de Mike Ness, yo sé lo importante que es para ti, así como para mí quizás lo es Noel Gallagher, así como para los dos es Frank Turner, ¿no? En su momento. ¿Qué representa para ti, por ejemplo, Mike Ness ahorita tú siendo tú? Mike Ness para mí es un ejemplo, ¿sabes? Siento que es esa persona que falló, aprendió y renació. Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿sabes? Porque algo que tiene Mike Ness en sus canciones es que acepta los errores que cometió y simplemente los da al mundo como no cometas el mismo error que yo y simplemente sigue adelante. Ok. Y eso es algo de que creo que es importante hablar. No todos somos perfectos y todos hemos pasado por momentos muy difíciles y necesitamos a veces una voz que nos diga, está bien si la cagaste, pues no pasa nada. Que creo que justo este también como que se vincula mucho al de dónde nacen pues, tus canciones, ¿no? Justo mucho nace a partir del rechazo, mucho nace a partir del que te digan que no en la cara, el crear tus propias oportunidades, que justo de nuevo todo se vincula y todo nos lleva a punk. De hecho hay una canción que hasta el momento en el que estamos grabando esto no ha salido, pero está muy pronto en salir, que se llama Manifiesto. Y es la primera canción que escribí después de un colapso mental y emocional que tuve. Y dice una frase que la tomé de una película de DC, que es la película de The Flash, cuando Batman le dice a Flash como las cicatrices forman parte de lo que somos. Claro. Y esa frase a mí me pareció, la película es una mierda, pero la frase es brutal y es cierto. Y creo que está bien tocar fondo, está bien llegar abajo. Obvio, queremos evitarlo, ¿sí? A toda costa, pero no nos digamos mentiras. En algún momento vamos a caer, en algún momento va a pasar. Y lo más importante es reconocer, ver la luz y volver a levantarnos. Punto final. Y de eso es lo que nos enseña el punk. Y nos debería enseñar todo el tipo de música que existe. Sí, claro. Algo que se me quedó muy grabado, justo cuando estábamos platicando acerca... Y, o sea, me creo que no solamente de este año, sino... Nuestras pláticas constantemente a lo largo de los años tienen que ver con eso. Hablamos mucho sobre el rechazo y todo, pero justo me acuerdo que alguna vez me dijiste, rechazo son las cosas que recolectamos, ¿no? Y creo que también, pues justo como que tiene mucho que ver con la cuestión de obviamente, aquel que no se equivoca, aquel que no la caga, no la riega, es aquel que nunca lo intenta, ¿no? O sea, es aquel que nunca se atreve o se esfuerza a arriesgar las cosas que haces, ¿no? Y creo que mucho de nuestras conversaciones tienen para ahí, porque pues todos vivimos el rechazo de una u otra manera, ¿no? Bajo diferentes dimensiones. ¿Tú cómo lidias con ese rechazo como músico y como persona? Yo creo que eso ha sido gracias al DIY. Cuando aprendí lo que es el DIY a través del punk y que lo he aplicado en esta SDA. ¿Podrías explicar un poquito qué es? El DIY es el do it yourself o hazlo tú misma en español. Y es la base como uno de los fundamentos más importantes del punk, en que simplemente nos invita es como a creer en nosotros mismos y a intentarlo sin importar qué tan mala es la idea, ¿sabes? Para mí, y hablando en este momento que estoy en Pachuca, México, a miles de kilómetros de mi casa, recuerdo muy bien hace 9 años cuando empecé a colgarme la guitarra y personas muy cercanas a mí me decían que eso no iba a funcionar y que eso no iba a llegar lejos. Hay personas esas mismas personas que tenían sus bandas 5 o 10 años antes y no han salido ni siquiera de su propia ciudad, me estaban diciendo que yo no lograría nada. Y para mí esto es lograrlo, estar con un amigo, jugando Mario Kart, a pesar de que soy pésimo, sí, pero hablando de música y compartiendo experiencias, porque para mí esto es lo más importante. Y eso es el creer en mí, el saber que sí pude hacerlo y el hacerlo yo mismo, porque lastimosamente de todas las ideas que se me ocurren, 8 personas me lo rechazan y 2 personas me dicen que sí. Claro. Entonces de ahí viene esa frase de decir como, porque en esta gira que estoy haciendo, estoy escribiendo un libro y hay un capítulo específico en donde hablo sobre esa conversación que tuvimos, que se llama así, rechazo es lo que recolectamos. Y creo que es una buena frase para decirle a todos como, hay que intentarlo sin importar que te digan que está mal, que es lo peor que puede pasar. Hay una amiga, Carlita, que en paz descanse, me acuerdo que me decía mucho que la música es de los necios. Y es algo que llevo como muy marcado, justo porque me hace entender que pues no a todos nos funcionan las cosas que hacemos, pero no tienen por qué funcionar, ¿no? O sea, es el simple hecho de funcionar a tu manera. Ajá. Y lo puedes, o sea, genuinamente puedes sentirte satisfecho con las cosas que haces a pesar de que no te salgan, ¿no? No tiene nada de malo, no tienes que ser genuinamente bueno en las cosas que haces para poder disfrutarlo, ¿no? Y es que ¿quién define lo que es bueno? Yo creo que es solo para ti. Yo veo esto como algo que me llena el corazón. Yo no, o sea, como buen alma punk,
debo decir como soy buen adulto porque tengo mi trabajo y me sostengo, pero tampoco puedo vivir encerrado en una oficina. Tengo que experimentar otras cosas. Así que si mi trabajo me llena el bolsillo para poder sostener lo que tengo que sostener, la música me llena el alma y me llena el corazón. Y eso es lo que me hace feliz. Creo que eso es lo más importante. Muy bien, con eso podemos ir cerrando. Muchísimas gracias, amigo, por tomarte el tiempo de venir a miles de kilómetros lejos de tu casa para venir a jugar Mario Kart. Y Para hacer quedar mal a Colombia en Mario Kart. pues nada, amigos, muchas gracias por ver. Nos vemos muy pronto y nos vemos a ver. Inolvidable.